GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Le pedimos mil disculpas por el retraso, pero las cosas técnicas siempre tienen un pequeño desperfecto. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña el señor Nelson Erazo. Él es dirigente sindical. Vamos a hablar sobre la marcha que se realizó el día de ayer. Recordarles que este programa llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Pensamiento Crítico en Ecuador y en el mundo a través de GAFA TV Ecuador. Este viernes 23 de octubre de 2020, fin de semana. Gracias por estar con nosotros, por esperarnos, por la paciencia y por la deferencia. Pues los asuntos técnicos también tienen sus bemoles, tienen sus dificultades y tenemos que solucionarlo y lo hemos logrado. Agradezco cordialmente al señor Nelson Erazo, dirigente sindical, quien ha hecho una pausa en sus actividades para atendernos, para conversar esta noche de viernes sobre el paro, no fue paro, manifestación, protestas, el día de ayer en todo el país en contra de las medidas económicas del gobierno, en contra de la falta de pago de los sueldos y a los trabajadores, a los maestros, a los médicos, y en contra de un sinnúmero de cosas que han ido minando la economía y el bienestar de los ecuatorianos. Señor Erazo, mucho gusto, muy amable, muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Comencemos evaluando brevemente la jornada del día de ayer de manifestación en Quito y en el Ecuador. Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer, 22 de octubre, se realizaron las movilizaciones en todo el país sobre la base de exigir mejores condiciones de vida para los trabajadores, para los sectores sociales y populares. Las movilizaciones que tuvieron características de reclamos frente a un gobierno que ha provocado el crecimiento de la pobreza, que ha profundizado las políticas neoliberales, que han significado el despido de más de 700,000 trabajadores, que ha establecido la pérdida de 1.200.000 plenos empleos, y a la par de eso, un gobierno que intenta impulsar la privatización de las empresas estatales con la entrega de las 6 empresas públicas a manos privadas.
ante el anuncio del gobierno nacional de incrementar el IVA del 12 al 15%, pero sobre todo frente a los hechos que hoy afectan a la juventud ecuatoriana. En el caso de la costa, de la Sierra y Amazonía, más de 100,000 jóvenes no han podido ingresar a estudiar en este año como consecuencia de las políticas del gobierno nacional. Ante esas acciones del gobierno nacional en contra del pueblo ecuatoriano, es que los sectores sociales y populares nos levantamos en todo el país. De lo que tenemos conocimiento es que esta acción se realizó en 23 provincias, lo que evidencia efectivamente el crecimiento de un descontento, pero sobre todo el hecho de la decisión del pueblo ecuatoriano a exigir un cambio del rumbo en las políticas del gobierno nacional. La señora ministra de Gobierno, el señor ministro de Defensa, el señor comandante de la policía, días previos, es decir, el miércoles, por ejemplo, salieron en rueda de prensa un poco a sembrar un poco de temor y de terror en los ecuatorianos, en el caso concreto en Quito, de que esas manifestaciones, según investigación, según la inteligencia, iban a ser violentas y por eso se perpetraron policías y militares. ¿Qué piensa usted respecto a las declaraciones que hicieron las máximas autoridades del gobierno al final de la marcha, que resultó pacífica con algunos brotes de infiltrados, según han manifestado los dirigentes sindicales? A ver, mi estimado Fernando, el discurso del gobierno nacional buscaba generar un caos en el país, buscaba impedir las movilizaciones, buscaba hacer ver al movimiento sindical, a los sectores sociales, que no tenemos propuestas, buscaba generar el temor en la ciudadanía e impedir su participación en las movilizaciones convocadas. En el caso de Quito, Quito amaneció sitiada, estaban cerradas las vías desde el sur de Quito, desde el sector de la Villaflora hacia el centro de la ciudad, y en el norte el cierre de las vías desde las calles Mariana de Jesús hacia el centro de la ciudad. Tomaron medidas para llamar a los trabajadores públicos al teletrabajo. A mediodía mandaron de las instituciones públicas que se retiren a sus puestos de trabajo, porque ellos sabían que la acción de los distintos sectores sociales estaba en crecimiento. Y el pueblo ecuatoriano ya no le cree a este gobierno. Cuando ellos hablan de que los sectores sociales iban a utilizar acciones violentas de protesta, buscan esconder la naturaleza del gobierno. Violencia para el pueblo ecuatoriano es cuando el gobierno nacional ha provocado más de 700,000 despidos. Violencia es matarle de hambre al pueblo ecuatoriano en medio de la pandemia. Violencia es que el Estado no haya resuelto los problemas de salud y que la gente se siga muriendo como consecuencia del COVID-19. Violencia es cuando un Estado prioriza el pago de la deuda externa en vez de invertir en el sector social para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Violencia es cuando se entregan las empresas estatales a manos privadas. Violencia es cuando le quitan el pan a los trabajadores de sus mesas, cuando se les reduce el salario. Eso es violencia. Frente a esa violencia del Estado, es que los sectores sociales decidimos efectivamente afirmar la unidad, unificar la lucha de los diversos sectores sociales y en ese marco unificar una plataforma de lucha que busca mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. El día de ayer en las movilizaciones quisieron provocar infiltrando agentes del gobierno nacional y también pretendían infiltrar sectores que obviamente no responden a los intereses del pueblo ecuatoriano. Nosotros debemos de informar
que a la altura de la calle 10 de agosto, antes de llegar al Benalcázar 1000, retiramos de la movilización a cerca de 10 agentes infiltrados en la movilización que buscaban generar el caos. Las movilizaciones se realizaron de manera pacífica y llegamos al objetivo que estaba planteado, que era la Plaza de Santo Domingo. En la Plaza de Santo Domingo, nosotros saludamos la presencia del movimiento obrero, de la juventud, de las mujeres, de los distintos sectores de ambientalistas, de las organizaciones barriales, y decidimos retirarnos. Es obvio, al gobierno le interesaba justificar todo ese discurso de que el movimiento sindical estaba buscando acciones de violencia, y por eso es que cuando ya nos retirábamos, se generan estas escaramuzas, como usted manifiesta, en donde los agentes infiltrados empiezan una disputa con la policía. Pero como ustedes ven, el parte policial, el mismo informe de la ministra que tiene manchadas sus manos de sangre, y me refiero a la señora María Paula Romo, causante de la muerte de los 11 luchadores sociales y populares en octubre del 2019. La misma ministra dice en su Twitter que efectivamente las acciones se habían realizado con normalidad, que había sido una acción en los términos pacíficos, si cabe el término, y que al último de la marcha se presentaron estas escaramuzas. Por lo tanto, nosotros ratificamos el hecho de que no tenemos nada que ver con ese tipo de cosas, porque nuestra manifestación era para hacerle ver al Ecuador y al mundo lo que hoy está significando el gobierno neoliberal de Lenín Moreno. Estamos esta noche de viernes conversando con el señor Erazo, dirigente sindical, sobre la evaluación, sobre la reflexión de las manifestaciones del día de ayer. En todo caso, usted recuerda, el presidente Moreno ha dicho siempre que es un gobierno del diálogo. Ya no hay posibilidad de diálogo con el gobierno, ya no hay posibilidad de sentarse a conversar para evitar que, por ejemplo, que las exigencias y las condiciones del Fondo Monetario Internacional comiencen a aplicarse y dejen la puerta abierta para el próximo gobierno. Mire, el presidente Moreno tiene claro que para que le llegue el préstamo anunciado por el Fondo Monetario Internacional tiene que cumplir con su mandato, con su compromiso. Y eso implica lo que él mismo ha señalado, la necesidad de reducir el tamaño del Estado, y ya se pronuncian por el hecho de que hasta diciembre deberían despedir cerca de 20,000 servidores públicos. Es el mismo presidente de la República el que ha señalado que debe cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional porque su palabra es sagrada. Y eso implica entregar las empresas estatales a manos privadas. Para cumplir esos pronunciamientos del gobierno nacional en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, está establecida una hoja de ruta en el camino de la privatización de la seguridad social. Pero entonces ya no es posible dialogar con el gobierno del licenciado Moreno. Mire, el presidente Moreno en el 2019 perdió una gran oportunidad para sentarse a discutir los problemas con el pueblo ecuatoriano. En octubre del 2019, los distintos sectores sociales habíamos pedido la intervención de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal para que provoque un diálogo con el gobierno nacional y buscar el camino para resolver los problemas. El gobierno nacional nunca quiso escuchar esto, nunca priorizó la discusión con los diversos actores sociales que tenemos opiniones críticas sobre su forma de conducir el país, y lo que hizo simplemente es dialogar con los que le aplauden. Al mismo estilo de Correa, priorizó el diálogo con sus amigos, con los empresarios y con la banca, y dejó de lado los pedidos del pueblo ecuatoriano. Eso significa que no habiendo posibilidades de diálogo, de conversación y de consensos, van a seguir habiendo protestas, manifestaciones en el país, señor Erazo. Le recuerdo, Fernando, que el gobierno de Lenín Moreno en la ciudad de Manta en el 2018 dijo que era el gobierno de los empresarios. El ministro Poveda en mayo del 2020
dijo que el Ministerio del Trabajo iba a hacer respetar los derechos de los empresarios a despedir. Cualquier diálogo que quiera llamar el gobierno nacional en estos momentos será sobre la base de ponerle una pistola en la cabeza a los trabajadores para que ellos mismos aplasten el gatillo. Por lo tanto, no hay posibilidades de un diálogo con un gobierno que responde a los intereses empresariales, a la banca y a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Nelson, ¿seguirán habiendo manifestaciones, protestas entonces? La hoja de ruta del movimiento obrero y de los sectores sociales está trazada. El día de hoy, en rueda de prensa, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular establecimos el hecho de que vamos de la calle ahora a dar una disputa en la lucha jurídica. El 29 de octubre tenemos la audiencia con la Corte Constitucional frente a las demandas de inconstitucionalidad a la ley de apoyo humanitario, que es la que ha provocado la reducción del salario de los trabajadores a $180 en el sector privado y que ha precarizado las condiciones de los trabajadores en el país. Asimismo, vamos a discutir ese día la demanda de inconstitucionalidad presentada al acuerdo ministerial 1053, que es la que reduce la jornada en el sector público y por lo tanto también la reducción del salario en este sector. Para el mes de noviembre tenemos organizado, para el 28 de noviembre exactamente, tenemos organizado lo que será el encuentro de afiliados, asegurados, jubilados, pensionistas y de todos los beneficiados de la seguridad social, como en el caso del Seguro Social Campesino, para levantar una lucha en defensa de la seguridad social e impedir que el IE sea entregado a manos privadas y también que se incorpore el incremento de los años de servicio, de los años de edad para la jubilación, así como el aporte de los trabajadores. Señor Erazo, si el gobierno nacional, Fernando, insiste en entregar las empresas estatales al sector privado, también retomaremos la movilización en todo el país para defender nuestro patrimonio. Esta noche de viernes 23 de octubre de 2020 estamos conversando con el señor Nelson Erazo, dirigente sindical del Ecuador, con quien estamos evaluando las marchas sociales del día de ayer. Lo que preocupa es, por ejemplo, en Quito se ha creado un ambiente de preocupación, de tensión con lo que pasó en octubre del año pasado. ¿Cómo evitar las infiltraciones? ¿Cómo evitar la violencia? ¿Cómo evitar el vandalismo? A sabiendas que la gente sabe que los trabajadores, los empleados, los estudiantes, los médicos, ellos no son los vandálicos, ¿no es cierto? Y no hay otros sectores que se aprovechan a río revuelto de ese momento de inconformidad de la gente. ¿Cómo controlar? ¿Cómo controlar para que los quiteños no estén preocupados por la seguridad de sus bienes privados y de los bienes públicos? ¿Cómo podemos, para granjearnos incluso la amistad y el apoyo de la gente de la ciudad de Quito, Nelson? Fernando, a ver, ¿qué es para el gobierno nacional el vandalismo? El vandalismo es que la gente descontenta pinte una pared. El vandalismo para ellos es que la gente haga grafitis. El vandalismo para ellos es que la gente reclame mejores condiciones de vida, cuando los vándalos están en el gobierno elaborando leyes en contra del pueblo ecuatoriano. Se nos acusa a los trabajadores de destruir el patrimonio de la humanidad, el destruir Quito. Se nos dice que en base a las acciones de los trabajadores se impide que pueda crecer el turismo. Mire, se quejan frente al hecho de que un sector descontento haya pintado una pared, pero nadie dice de cómo está bloqueado el centro histórico con vallas, puestas alambres de púa, yo diría trincherados, 5 o 6 cuadras a la redonda, impidiendo que los mismos quiteños podamos ver nuestras plazas libres de todo esto. La mejor forma de evitar el vandalismo es respetar los derechos humanos. La mejor forma de evitar el vandalismo es que el gobierno nacional genere empleo para los ecuatorianos y para los quiteños. La mejor forma de evitar el vandalismo es que se generen condiciones para que nuestros hijos puedan acceder a la educación. La mejor forma de evitar el vandalismo
es entregar los recursos necesarios para que los quiteños y los ecuatorianos podamos ser atendidos en nuestra salud en mejores condiciones. Por eso es necesario entender que solamente se acabará estas acciones de protesta cuando tengamos un gobierno que responda a los intereses de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano y no de los sectores empresariales que son los que siguen obteniendo ganancias sobre la base de la sobreexplotación de la mano de obra de los trabajadores y trabajadoras en el país. Nelson, ¿qué le decimos a los quiteños que también están inconformes, por supuesto, con las acciones del gobierno, pero tienen un poco de recelo y de temor por toda la configuración que ha hecho el propio gobierno, ¿verdad? De estigmatizar la lucha. ¿Y qué decir a eso otro grupo de quiteños que un poco se vuelven medio confrontativos, salen asuntos racistas, salen cuestiones un poco xenofóbicas? ¿Qué les decimos a los unos y a los otros? Mi estimado Fernando, ¿quiénes son los que levantan, entre comillas, la defensa de Quito como tal? El señor Roque Sevilla, responsable de un sinnúmero de cosas en su alcaldía. El fracaso de su alcaldía hoy quiere trasladarlos a los quiteños cuando dicen que estamos destruyendo Quito. ¿Quién más está alrededor de esto? Andrés Páez, una persona que está desprestigiada por un sinnúmero de denuncias de corrupción. ¿Quién más son los que están diciendo esto? Los grupos económicos que son los que han provocado la pobreza en la ciudad de Quito, que son los que despiden a los trabajadores. Son estos sectores que se dicen ser los quiteños, que defienden Quito cuando ellos destruyen la economía de los hogares de los quiteños. Por eso es necesario entender entonces, mi estimado Fernando, que para que esto se resuelva es necesario que el municipio de Quito establezca políticas, por ejemplo, de que la Policía Nacional saque todas esas vallas, permitan que la gente ingrese tranquilamente a disfrutar de lo que son las plazas de nuestra capital, pero sobre todo necesitamos políticas que garanticen los derechos de los quiteños y quiteñas. La intención del movimiento obrero, insisto una vez más, no es destruir Quito, sino lo que es levantar su voz frente a todo el escenario que hoy estamos viviendo de miseria, de pobreza, frente a todo el escenario que hoy nos indigna a los trabajadores ver cómo nuestros hijos no pueden ingresar a estudiar y peor conseguir un empleo. Cuando vemos que en Quito la pobreza crece de manera abismal, la ciudad que más ha sufrido el tema del desempleo, mi estimado Fernando, es Quito como tal, como consecuencia de esas políticas establecidas desde el gobierno. Nelson, la gente que nos está escuchando, muchas personas dirán también, bueno, ¿cuáles son las propuestas de los manifestantes? ¿Cuáles son las propuestas de los dirigentes? ¿Cuál es la propuesta de los sectores que están antagónicos en el gobierno? Y dice, pues, los dirigentes están haciendo alocuciones de hace muchos años. ¿Por qué no han renovado las protestas? ¿Por qué no han renovado las propuestas? ¿Cuál es esa renovación de propuestas, Nelson, por favor? A ver, los dirigentes, como bien nos dicen los quiteños, siguen con la misma acción desde hace muchos años. Evidentemente que sí, porque desde hace muchos años nos han causado todo este tipo de cosas, hambre, miseria, pobreza, desempleo. Desde hace muchos años han intentado entregar las empresas estatales a manos privadas. ¿Qué propuestas hemos tenido? Fernando, nosotros hemos entregado no solamente a este gobierno, sino a los gobiernos del pasado. Les entregamos propuestas como la necesidad de invertir y proteger en la pequeña y mediana industria, que signifique generar fuentes de trabajo, porque es este sector el que entrega el 70% de empleo. Es necesario que el gobierno nacional cobre a los empresarios morosos los recursos que le adeudan a Quito y al país. Fíjese usted, son cerca de 3,000 millones de dólares que les perdonaron en la condonación de multas, intereses y recargos. Y hoy, una vez más, están adeudando nuevamente más de 5,000 millones de dólares los principales grupos económicos en el país. Necesitamos que el gobierno nacional tome medidas que signifiquen obligarle a la banca privada, que es la que ganó 660 millones de dólares en el 2019, a que condone las deudas de la pequeña y mediana industria, pero también de todos los ecuatorianos que en tiempos de pandemia
tuvimos que endeudarnos con la banca chulquera para poder enfrentar la situación de salud de nuestros hogares y también la situación de los alimentos que no teníamos en medio de la cuarentena. Es necesario que así como el Estado les condonó, les obligue a estos sectores a condonar estas deudas. Pero al mismo tiempo, mi estimado Fernando, le hemos propuesto al gobierno nacional que le obligue a la banca mediante ley una reforma tributaria que signifique que la banca no pueda cobrar intereses superiores al un dígito como tal, es decir, que bajen los intereses a un dígito. Esto va a permitir que la pequeña y mediana industria acceda a préstamos a bajo interés a largo plazo y pueda efectivamente generar plazas de trabajo. Nelson. Pero también es necesario establecer una inversión en el agro. No puede ser posible que mientras se destina 12,000 millones de dólares para el pago de la deuda externa, ocurre que para el sector agrario se entrega solamente 2%. Nelson. Sí. Nelson, mucha gente igual que nos está viendo dirá también, eso es un discurso político electoral. ¿Está atravesado el asunto electoral por si acaso, Nelson? Mire, esa es una necesidad urgente de los trabajadores y los pueblos, el exigir este tipo de cosas porque es la alternativa. Caso contrario, lo que estamos viendo aquí es que se toman políticas que significan garantizar mayores privilegios para la banca y para los empresarios, que significa garantizar la acumulación y la concentración de la riqueza en pocas manos. Son 2.500 familias las que se han beneficiado de todas las políticas durante cerca de 40 años y el pueblo ecuatoriano es el que ha sido despojado de sus derechos. Es obvio que a los sectores que nunca les interesa la vida de los ecuatorianos dirán que estos temas son propuestas electorales o que estamos aprovechando en el escenario político. Evidentemente que esto es una cuestión política, claro que sí. Toda lucha en nuestro país será una lucha política. Frente a la política de despidos de los empresarios, del gobierno, la política de la unidad, la movilización y la lucha de la clase obrera y los pueblos. Frente a la política de enriquecimiento de los grupos económicos, la política de la lucha y resistencia de los pueblos para mejorar sus condiciones de vida. Es necesario, le decía a Fernando, de que el gobierno nacional pida en estos momentos de manera urgente la moratoria de la deuda externa para resolver los problemas internos durante 3 o 4 años y después resolver el tema del pago de los recursos con estos organismos internacionales. Nelson, caso contrario, si no hay recursos para eso, no vamos a poder salir de esta situación económica tan compleja por la que estamos atravesando. Nelson, para terminar, bueno, también dirán, estoy haciendo abogado del diablo, por favor, dirán, bueno, en este momento de pandemia, el Ecuador no es el mismo, el Ecuador está en una grave crisis. ¿Qué concesiones hacen los trabajadores para recuperar la economía, para virar la situación que está pasando en el Ecuador? ¿Cuáles serían estas concesiones? ¿Cuáles serían esos aportes, aparte de la fuerza de trabajo, aparte de toda esa energía que mueve el país de parte del sector laboral? ¿Cuáles serían otras concesiones, Nelson, por favor? Fernando, el presidente Moreno dijo en medio de la pandemia que los trabajadores debíamos ser más solidarios con el pueblo ecuatoriano. Solamente le recordamos al presidente y le recordamos al país que los trabajadores somos los más solidarios. Hemos entregado nuestras vidas, en el caso de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares, de la gente de mantenimiento de los hospitales, de los trabajadores de aseos de calles, de los trabajadores de los camales, de los trabajadores del campo que traían los productos a la ciudad. Son ellos los que han sido afectados, infectados por el COVID-19 y que fallecieron en medio de esta lucha con el COVID-19. Somos los trabajadores a los que se nos ha descontado el 45% de nuestro salario, como en el caso del sector privado, que de $400 les bajaron a $180 el salario de los trabajadores. Mientras los grupos económicos no han puesto un solo centavo. Solamente recordar, mi estimado Fernando, que la banca ganó, como le decía, $660 millones. En el caso del Banco del Pichincha, de donde es dueño el señor Fidel Egas,
obtuvieron ganancias por 204 millones de dólares en el 2019. Y ese banco no ha puesto un solo centavo para poder resolver la crisis de la pandemia. Nelson, simplemente unos segunditos. También habrá gente que dice, los trabajadores con sus trabajos, los dirigentes con sus trabajos, no piensan, dice, en la gente que no tiene trabajo. ¿Qué decirle a ellos? Por eso mismo levantamos las acciones, mi estimado Fernando, para exigirle al gobierno nacional que atienda a los sectores vulnerables. Y para atender a los sectores vulnerables se requieren recursos para invertir en salud, educación, vivienda y trabajo. Por eso es necesario establecer la moratoria del pago de la deuda, para que esos 12,000 millones de dólares que se destinan anualmente para pagar los intereses de la deuda y el capital se invierta en el sector productivo, se garantice el empleo, se generen fuentes de trabajo y también se le entregue al pueblo ecuatoriano recursos para que tengamos el internet gratuito en el caso de los hogares vulnerables, para que esos hogares vulnerables puedan acceder a los hospitales y a la medicina gratuita. Esa es la lucha de los trabajadores, porque si no luchamos sobre eso, es evidente de que al gobierno, como no le interesa nuestra vida, no hace nada por resolver los problemas económicos por los que estamos atravesando. Es necesario entender que nuestra lucha va en defensa del pueblo ecuatoriano. No es la lucha solamente por los que tenemos trabajo, no es la lucha solamente por los que tienen derechos. En lo fundamental es la lucha por ese pueblo ecuatoriano que hoy se muere de hambre frente a todas las injusticias que se implementan desde el gobierno nacional como parte de las políticas neoliberales dentro del sistema capitalista. Muchas gracias al señor Nelson Erazo, dirigente sindical, quien ha evaluado la marcha social de ayer, y de sus palabras podemos concluir que seguirán las protestas, seguirán el rechazo a la acción del gobierno, y lo que pedimos acá pues es que no caigan en la provocación ni los unos ni los otros, y que se piense pues en que necesitamos seguir luchando para buscar mejores días para todos los ecuatorianos. Nelson, muy amable, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, gracias a usted. Estamos para servirle. Muy amable, Nelson. Estas son las reflexiones y los comentarios de Nelson Erazo. Este programa, Pensamiento Crítico, llegó gracias al apoyo y al respaldo de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Muchas gracias, señores y señores, por haber estado con nosotros. Con esto terminamos. Les agradecemos cordialmente por haber estado con nosotros esta semana. Y Galo, digámosles, mañana hay una fiesta en la Magdalena, ¿verdad? Hay una fiesta en la Magdalena con la colada morada gigante en el mercado de la Magdalena en el sur de Quito, de 8 a 4 de la tarde. Les invitamos en nombre de los dirigentes del mercado para que vayan, disfruten, colaboren
y degusten de la colada morada y de la guagua de pan. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.